8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Y les presento a los tertulianos del día. En primer lugar, al más importante de todos. Embutidos Navarretinto. Navarretintoembutidos.com. Excelentes. Hoy tenemos un par de racioncitas de presa ibérica. 100% cerdo ibérico, pata negra, de bellota, criados en Montanera, en Extremadura, seleccionados en una granja genética y que ustedes pueden tener en su casa sin más que entrar en la web de Embutidos Navarretinto, y allí pueden comprar los distintos embutidos o alguna de las presentaciones que tienen maravillosas, como esta caja que imita piel de armadillo, con una selección de las distintas especialidades: jamón, paleta, chorizo, lomo, presa, salchichón. Bueno, espectaculares todas ellas. Pero si entran ustedes en su web de navarretintoibéricos.com, recuerden que si son socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, tienen un 10% de descuento, que en estos tiempos pues no puede uno renunciar a ningún tipo de descuento, que caramba, y nosotros a nuestros amigos pues les tratamos bien. Doña Pilar Rodríguez de los Santos, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Pues una mañana cálida en la capital del reino. Don Borja Montoro, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. Que yo había visto lo de firmar libros, pero lo de firmar viñetas, como estuvo... Firmar viñetas, ahí en la caseta de Solidaridad en Vista Alegre. Sí, lo pasamos muy bien. 24, lo pasamos muy bien. También vi la caseta de Navarretito, También. Que tiene muchas más cosas de las que nosotros conocemos aquí. Espectacular. Lo pasamos muy bien el fin de semana. Señor, bueno, creo que firmó usted 2.000 viñetas, por lo menos. Y doña Rebeca Crespo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Es verdad que me quedé sin la viñeta firmada por Borja. Es que no las tengo Había yo. Tanta gente, tantas cosas que al final era un poco complicado, bueno, ¿no? es que llegar a todo. Es que usted entraba en un panel justo detrás del nuestro. El nuestro fue el primero de la mañana con Agustín Laje, que estuvo francamente bien, y este hombre de un think tank húngaro, no recuerdo su nombre, no me acuerdo ahora mismo. Es que recordar un nombre húngaro es difícil. Sí, lo he hecho esfuerzos, pero... y lo pasamos francamente bien, y me perdí el panel con Hughes y con Rebeca. Espectacular tuvo que estar, y me dijeron que había estado muy bien, pero precisamente porque tenía que ir a la caseta de Solidaridad a firmar las reproducciones de la lona de la fachada, sí. Pero se pueden ver en YouTube, ¿eh? Si quien se lo haya perdido, se pueden ver también los paneles en YouTube. Eso, de todas maneras, se harán más reproducciones, se puede ir ahí, que lo que hay que hacer es más viñetas también. Claro que sí. Efectivamente. Bueno, ayer tuvimos una sesión en el Congreso donde Pedro Sánchez pues dio un paso que a mí me parece gravísimo y repugnante, pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de nuestros tertulianos, así que la mesa es suya. Bueno, la primera cuestión es que, como ya hemos asumido todos que la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado, pues si es una institución del Estado habrá que empezar a regularla, ¿no? Y habrá que empezar a entender cuáles son sus límites, cuál es su salario en A, sobre todo porque, claro, todo lo que ahora mismo ella está ejerciendo en calidad de primera dama, con toda esa serie de prebendas que llevan hasta el punto a que si se le ataca, se está atacando el sustento último y el núcleo irradiador, que diría Íñigo Rejón, de la democracia, pues tendremos que entender cuáles son efectivamente sus funciones, cuáles son sus aplicaciones, cuál es su grado de influencia real y por qué. Lo que hizo ayer el presidente del gobierno con Begoña Gómez fue un ejercicio de cinismo absoluto que solo le va a funcionar en tanto en cuanto a la oposición le deje hacerlo. Pero con independencia de esto es una tropelía de un corrupto moral, desde luego, y económico, pues ya veremos cómo se desarrolla el caso Koldo, pero hay una cosa fundamental que ocurrió ayer, y es el regalo de un Estado a una banda terrorista en un contexto dificilísimo que está viviendo un aliado estratégico de España como es Israel. Lo que ocurrió ayer de reconocer el Estado palestino en una situación de absoluta indignidad moral, con una trascendencia política, histórica y cultural de primerísimo orden, en el que se legitima todos los actos que ocurrieron el 7 de octubre, y además con una cuestión esencial dentro de todo esto, que es que se le está mandando un mensaje muy claro
a todas las bandas terroristas del mundo, en la que se dice merece la pena violar a mujeres, merece la pena quemar vivos a bebés, merece la pena cometer la mayor masacre de judíos después del Holocausto porque va a tener un premio. Esto es de una indignidad que, aunque entiendo que él lo hizo con el puro objetivo de que no se hablara de Begoña Gómez y que habláramos de este tema, creo que es que merece la pena hacerlo, porque el gravísimo error histórico va mucho más allá de la consideración de si su mujer es una buena o mala persona. Esto es una traición a todos los españoles que entienden que violar a una mujer no puede tener recompensa, y eso es lo que el neofeminista de Pedro Sánchez hizo ayer, recompensar a la barbarie terrorista más grande que hay en el planeta Tierra. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Pilar, ¿no? Yo creo que se puede resumir esta decisión de Sánchez en que ha enviado un mensaje muy claro, ¿no? Que es que el terrorismo sirve. O sea, es una victoria política de los terroristas de Hamás, evidentemente, por el momento en el que se produce el reconocimiento del Estado palestino, y es legitimar lo que los terroristas de Hamás hicieron el pasado día 7 de octubre, en el que murieron, hay que recordarlo, y yo creo que esto es muy importante, más de 1.000 personas, que cientos fueron heridos o secuestrados, que todavía hay personas que siguen secuestradas, que es un grupo terrorista que sigue teniendo todavía rehenes. De hecho, ayer veíamos las imágenes, se compartía también el gobierno de Israel, de algunas mujeres que siguen todavía capturadas por los terroristas de Hamás. Y bueno, seguimos esperando una declaración, ¿no?, sobre el estado de estas mujeres, de las mujeres que tenemos todavía ahora mismo en política, ¿no?, y que se llenan la boca hablando de feminismo, pero cuando vemos este tipo de imágenes no son capaces de decir absolutamente nada. No, es peor que eso, han dicho algo. Han dicho desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Efectivamente, eso es lo que dijo Yolanda Díaz, pidiendo directamente la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Yo creo que es una victoria del terrorismo, porque además no es solo ya las muertes que provocaron los terroristas de Hamás el pasado día 7 de octubre, sino que Hamás, que son quienes tienen ahora mismo el poder sobre Palestina, que esto yo creo que también es un punto clave que hay que recordar, sabían perfectamente cuál iba a ser la respuesta de Israel y qué muertes también iba a implicar en su tierra, ¿no? O sea, en Palestina, en Gaza, de palestinos precisamente por la respuesta de Israel, y estaban absolutamente dispuestos a sacrificar también a quienes viven en Palestina, ¿no?, en su territorio. O sea, ellos saben perfectamente que no solo eran las muertes que pudiesen provocar en Israel, sino las muertes que iban a venir después de sus propios ciudadanos, ¿no?, lo que podría llamarse así, que yo creo que esto también es bastante grave. Además, un reconocimiento del Estado palestino que no se puede producir, bueno, un Estado que en primer lugar no existe, y que además deberían cumplirse 3 puntos, ¿no?, que es que haya una población definida, un territorio que esté limitado, y un gobierno, ¿no?, de ese territorio. El territorio no está limitado porque no hay fronteras internacionales establecidas, y tampoco hay un gobierno como tal, puesto que está en manos de los terroristas de Hamás. O sea, tampoco se cumple lo que se debería cumplir para reconocer un Estado oficialmente. Se está incumpliendo otro acuerdo que se hizo anteriormente, en 2014, que es en Oslo, etcétera, y se le dio a la Autoridad Nacional Palestina el control teórico de los territorios, y se dijo que lo ideal es que controlase los 2 territorios, el West Bank, lo de Cisjordania, y la franja. Y eso no ha sucedido. Eso no pasa. Eso no ha sucedido. Jamás gobierna en la franja de Gaza. Entonces la comunidad internacional de lo que tendría que estar es preocupada de por qué no se ha cumplido aquello que se acordó ya en el pasado, porque eso es un problema. Jamás se supone que era un problema, y se dijo que lo que tenía es que asegurarnos, que nos teníamos que asegurar que la Autoridad Nacional Palestina, con la que al menos se puede hablar, porque con Hamás es imposible hablar de nada. Hamás lo único que hace es lanzar ese tipo de fatuas contra el pueblo de Israel, que los ministros de nuestro gobierno, una vicepresidenta del gobierno ayer repetía literalmente, son lemas de terrorismo, de aniquilación, de genocidio puro. Y nuestro gobierno está colaborando ahora mismo, todas esas víctimas, que por cierto, uno ve el telediario y todos los santos días hay una dosis de imágenes que nos brinda, por supuesto, las televisiones de Hamás sobre esas víctimas. Son las imágenes que producen un lógico despertar de la sensibilidad de los españoles, porque es muy triste ver niños heridos. Algunos de ellos ya los hemos visto, porque hemos visto cómo se fabrican muchas pruebas por la televisión palestina, etcétera. Pero todas esas víctimas Sánchez las está ofreciendo en un altar por su propio interés político, porque además las cosas suceden tan rápido en España que ni siquiera sabes si la decisión la ha tomado de una manera reflexiva o sencillamente ha dicho, uy, se me está llegando el agua al cuello con lo de mi mujer, y fíjate, lo de Milei era una apuesta, creo, a ver si consigo el apoyo de los ciudadanos, y resulta que los ciudadanos están volcándose hacia lo que dijo Milei en Vistalegre este fin de semana, que fue un acto al que luego deberíamos mencionar porque fue muy importante. Y como las cosas se le complican, saca la chistera y dice, voy a sacar otro asunto para
desviar un poco la atención. Bueno, de hecho es que lleva 6 años siendo presidente del gobierno y la decisión la acaba de tomar ahora, cuando teóricamente lleva un montón de tiempo diciendo que era uno de sus cores ideológicos más importantes. Es una monstruosidad, es una irresponsabilidad y es una doble monstruosidad porque es una monstruosidad fruto de una irresponsabilidad. Pero hay una cosa fundamental en este tema de Palestina. Palestina, sobre todo, es un gran chiringuito. Es un gran chiringuito para la ONU en el que tiene colocado a miles y miles y miles de funcionarios, pseudofuncionarios en términos nuestros, ahí cobrando un dineral absoluto. Es el único lugar del planeta en el cual los refugiados pueden trabajar para la organización que les refugia. Tiene una serie de condicionantes que son absolutamente aberrantes, además de que todas las organizaciones internacionales de facto sean colaboracionistas con el terrorismo. Pero hay una cuestión muy importante, y es que uno no puede ser refugiado en su propio estado. Por definición, un refugiado es una persona que forma parte o vive en un estado, reside o circunstancialmente forma parte de un estado que no es el suyo y que forma parte de una minoría perseguida. En el momento en el que se reconoce que Palestina es un estado, todos los ciudadanos de Palestina, que por definición en la ONU, una vez que nacen, son refugiados en sí mismos porque se considera que su territorio está siendo ocupado o colonizado por un país extranjero, ya dejan de ser refugiados. Por lo tanto, los miles de millones de euros que mandan todas las organizaciones internacionales, entre ellos España, por cierto. Dinero que sacan de nuestros bolsillos. Dinero que sacan de nuestros bolsillos para financiar el terrorismo israelí, ya teóricamente no debería tener que suceder. Pero como esto todo es mentira, porque en realidad, obviamente, las vidas de los palestinos les dan exactamente igual. Evidentemente no piensan que lo que está haciendo Israel sea un genocidio, no lo piensan. Todo esto saben perfectamente que no, pero todo esto viene determinado porque ellos entienden que Israel representa los valores que tanto odian y que están triunfando en Occidente, que son los valores de la libertad, que son los valores del respeto, la tolerancia. Todos estos que el Día del Orgullo Gay vienen y nos dicen que es que si no sacas una bandera arcoíris, ya arcoíris no solo, porque ya están añadiendo tantos triángulos. Hay muchos colores y muchos símbolos. Es complicadísimo esto de seguir, pero resumámoslo en arcoíris. O sea, yo he vivido cómo se le llamaba fascista a la cara a José Luis Martínez Almeida por no poner la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles, pero luego, sin embargo, tienes un régimen en el que se cuelga a los homosexuales de grúas y eso hay que darle un reconocimiento a un Estado porque son nuestros hermanos palestinos. Pues sí, de todas maneras, yo siempre, con respecto a la defensa de los valores de Occidente, siempre acaba llegando a la bandera del arco iris. Y yo creo decir algo al respecto. También es verdad, y es verdad que aquí cualquier homosexual puede vivir libremente y andando por calle, pero no todos los homosexuales están reconocidos en esa bandera. Y aquí hay contertulios que son homosexuales en esta misma mesa y que sabe y que te podrá decir 50 veces que él no se siente reconocido. Entonces, la bandera del arco iris y la defensa de la vida de los homosexuales y el respeto a la sexualidad de cada uno son dos cosas diferentes. Por supuesto. El terrorismo palestino es un negocio y la bandera del arco iris es otro negocio. Y yo, cada vez que se hace mención a Occidente y la defensa de los valores de Occidente, meter la bandera del arco iris como uno de los valores de Occidente me parece peligroso, porque eso no es un valor general de Occidente, sino un valor de un grupo. No, pero el respeto a la libertad y desde luego a la libertad sexual de las personas, indudablemente. Absolutamente, sí. Pero es verdad que hay uno de los objetivos claros de todo esto, que es lo que comentaba Pilar ahora, es el ataque a todo lo que representa Occidente, ¿no? Que también es uno de los objetivos principales por el que ahora mismo se están colocando del lado de Palestina. Yo creo que además, aparte de ser una cortina de humo, ahora mismo también para tapar todo lo de Begoña Gómez, ¿no? Y sus no explicaciones ayer en el Congreso de los Diputados, que por otro lado creo que no sorprendieron a nadie, puesto que ninguno esperábamos que fuese a dar realmente una explicación de los negocios rarunos, ¿no? Cuanto menos raros de su mujer. Es todo también una estrategia para intentar captar todo el voto que pueda tener Sumar, ¿no? Al final él ya destruyó a Podemos y ahora está, uno de los objetivos que tiene el mismo Partido Socialista y Sánchez es la destrucción de Sumar, y yo creo que también es lo que busca con este reconocimiento ahora de Palestina. En el Congreso sobre la ley del suelo. Y creo que le va a salir mal la ley de vivienda, y tiene a Sumar que va a votar en contra, etcétera. Y de alguna manera a lo mejor es un regalo, o es un ofrecimiento, o es una desviación. Es que entrar en la cabeza de Pedro Sánchez es entrar en la cabeza de una persona que, desde mi punto de vista, tiene un problema, una enfermedad que yo no soy médico ni psiquiatra y no me atrevo a diagnosticar, pero me parece que no está en sus cabales, porque es una persona que desbarra completamente, y es peligrosísimo, porque una persona que desbarra de esa manera, con la cantidad de poder que tiene en sus manos, es muy peligrosa. Y ayer, en el Congreso, hablando precisamente del asunto de su mujer, a mí, que yo no soy muy pro Feijóo, no lo he sido nunca, y se puede leer perfectamente en mis comentarios en las redes. A mí me parece que estuvo bien Feijóo. Estuvo bien, especialmente en una intervención en la que le preguntó que si su mujer no era
o una autoridad del Estado. Entonces, o que si su mujer era una autoridad del Estado, que qué hace una mujer de una autoridad del Estado proporcionando, fabricando a través de su firma desvíos de fondos en favor de algunas empresas, etcétera. Estuvo francamente bien y me parece que estuvo muy, muy acertado. Me parece que Abascal estuvo también muy acertado. La diferencia es que Sánchez sabía que hay un punto en el que el PP en cambio sí flojea, y este asunto de Palestina y del reconocimiento de Palestina es un asunto donde él sabe que puede lanzar una china a la cabeza de Feijóo y decirle ¿qué va usted a hacer con esto? Porque es más débil la postura del Partido Lo he Popular. preguntado esta mañana en el programa y lo he vuelto a preguntar ahora en Twitter. He mirado el timeline del Partido Popular, he mirado el timeline de Feijóo, no hay nada. Y en ningún sitio hay un posicionamiento sobre lo que acaba de decir Sánchez. Ha mirado Sánchez. usted el timeline de López Miras, porque ayer López Miras le tocó el bocazas de guardia del Partido Popular. El Partido Popular siempre tiene un bocazas de guardia. Cuando Tellado dice una cosa después de lo de Milei que parece que estuvo medianamente acertada, enseguida salió Pons. Yo aposté que en menos de 24 horas iban a meter la pata, porque es así, es su naturaleza. ¿Y qué ha dicho López Miras? ¿Qué? ¿Qué ha dicho López Miras? López Miras dice que le parece muy acertada la decisión. Pero es que hace apenas... ¿Que le parece muy acertada la decisión de reconocer el Estado palestino? Una cosa. En defensa, yo que soy murciana y ejerzo como tal en esta tertulia siempre, en defensa de mi institución, que es mi presidente, no porque sea mi presidente, sino por la literalidad de sus palabras, lo que dijo es que con independencia del reconocimiento del Estado palestino, eso no iba a servir para absolutamente nada, ni para conseguir la paz en Palestina, ni para hacerlo de Oriente Medio. Entonces, utilizó una expresión que probablemente ha dado lugar a error, en la que dice, sí, muy bien esto del reconocimiento del Estado palestino, pero eso no va a servir para nada. Entonces, ese muy bien se ha interpretado de una forma en la que evidentemente sus palabras podrían haber estado mejor escogidas. Vale, pero él ya ha hecho aparquemos la declaración de de López Miras. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la postura del Partido Popular? Es que no hay ninguna ni en el Partido ni en el timeline del Partido Popular, ni en el de Alberto Núñez Feijóo hay ningún posicionamiento. Es que no hay ninguna duda, Luis, de cuál es la postura del Partido Popular respecto a esto. O sea, el pasado mes de mayo, el 2 de mayo, el Partido Popular registró en el Congreso una moción en la que planteaba que la Cámara reafirmase mediante votación la postura a favor del reconocimiento de Palestina, que ya se adoptó en noviembre de 2014 durante el mandato de Rajoy. Esto es una postura que ellos mantienen desde hace ya muchísimo tiempo, pero a mí lo que me parece grave es que el pasado día 2 de mayo registraron en el Congreso esa moción para reafirmar el reconocimiento. Pero lo que se aprobó en este momento en el que estamos ya en guerra, ya se han producido los asesinatos y todo lo demás que estamos comentando. Pero lo que se aprobó en 2014, estando Rajoy, si no me traiciona la memoria, era una moción diciendo que el Estado palestino, efectivamente, pues debe reconocerse, siempre y cuando se den una serie de condiciones, una serie de condicionamientos. Claro, a mí no me parece lo criticable lo que pasó con Rajoy, sino el pasado 2 de mayo que hizo el Partido Popular en el Congreso, presentar esa moción ahora para reafirmar. No, un momento, pero si esa moción reiteraba, digamos, los condicionamientos, hombre, pues no está mal. Es que lo que ha hecho Sánchez es otra cosa. Lo que ha hecho Sánchez es que no se puede obviar el 7 de octubre. Exacto, claro. Eso no es. se puede. Eso es. No se puede no es el momento. decir, es como si fuese una moción que se hubiese olvidado en el sí, tiempo. Tienen ustedes razón. Claro, pues sí. usted de lo que no es el momento, y esto mucho sería menos. el momento. Mientras tanto ha habido un 7 de octubre. En menos de 3 meses. Tienen ustedes razón, sí. Antes de que se cumpliese el tercer mes. O sea, el tercer mes sería el 7 de enero. El día, no sé exactamente qué día de enero, fue muy tempranito, pero lo vi ayer, y antes de que se cumpliese el tercer mes de la entrada de los terroristas palestinos en territorio israelí para hacer la masacre que hicieron, Feijóo se reunió en Madrid con el supuesto embajador palestino. No, pero escribió, me he reunido con el embajador palestino en Madrid. También se reunió con la embajadora de Israel. Sí, pero es que la equidistancia en este tema no puede... La equidistancia no es vendible, no es comprensible. Y, sobre todo, es que no habían pasado ni 3 meses y él no ha ido allí a territorio israelí. Es que Abascal se fue allí y estuvo allí con Germán Terz, lo recuerdo. Y eso, en este fin de semana, por ejemplo, que parece que solo ha venido Milei, pero es que ha venido mucha gente y se ha demostrado que Abascal ahora mismo es un aglutinante de un montón de fuerzas que luchan contra el socialismo y contra el globalismo, y que el líder que mejor aglutina todas esas fuerzas, por muy diversas que puedan ser unas y otras, ahora mismo es Abascal, y lo reconocen todos, porque yo creo que ninguno de los que estuvo allí es capaz de aglutinar a todos los demás. El único que es capaz de hacerlo es Abascal. Y lo que digo, no estuvo solamente Milei, estuvo también un ministro del gobierno de Netanyahu, un ministro de Israel, que ayer se tomó la molestia de escribir un tuit en hebreo
para su comunidad, para su propia nación, recordando las palabras que había dicho Santiago Abascal en el Congreso y dándole las gracias y diciendo, en Israel hay algunas personas que consideran que esto es un grupo de extrema derecha y están completamente equivocados. Tenemos un aliado fuerte en España y ese aliado es Vox y el partido y Santiago Abascal. Eso lo puede decir un ministro ahora mismo del gobierno israelí porque Abascal ha hecho unas declaraciones francamente en favor de la posición de Israel. Pero el Partido Popular no está, y es muy grave que no esté, porque en estas circunstancias no puede ponerse de perfil. No, la tibieza no se puede considerar, no está sobre la mesa, no es... Yo creo que las personas no se deben, o sea, nunca definir por el grupo al que pertenecen, ni por su religión, ni por su orientación sexual, ni por nada de esto. Pero es verdad que cuando hay determinados momentos en los que pues uno de los condicionantes o uno de los grupos en los que se te puede categorizar está siendo abiertamente atacado, es el momento de dar un poco un paso al frente. A mí me sorprende mucho el posicionamiento de Elías Bendodo. Me sorprende mucho. Porque Elías Bendodo es probablemente el único judío conocido en España, en general, dentro de la política española. Hay otro judío que es de Bildu, entonces lo obviaremos porque no vamos a entrar en ello, porque entraría en otra serie de condicionantes. Pero bueno, Elías Bendodo es probablemente el político judío más conocido de España. Y él tiene una responsabilidad, porque esto no es una cuestión solamente antisionista, es una cuestión abiertamente antisemita. Entonces, alguien que tiene la autoridad moral de poder explicar en España qué supone el antisemitismo, qué supone el señalamiento a los judíos por lo que está ocurriendo en muchos sitios, particularmente ahora en las universidades, en los que no son campamentos antisionistas, insisto, son campamentos abiertamente antisemitas, en los que se utiliza la caracterización típica del judío como el hombre judío masónico que controla el mundo y que mata a pobres niños, etcétera. Creo que es el momento de dar un paso al frente y decir, oye, estamos aquí y nos vamos a hacer de respetar. Por eso que el Partido Popular tenga esta posición en ocasiones tan equidistante por un puro cálculo electoral en el que ellos creen que, como hay una encuesta que hizo no sé quién diciendo que el 80% de los españoles creen en el reconocimiento del Estado palestino, pues claro, es que a veces el valor de las ideas no tiene que ver con el volumen de gente que las apoya, sino con la calidad de las ideas mismas en sí. Y que en un asunto tan sumamente esencial pues no haya un posicionamiento absolutamente claro como el que tiene Vox, pues la verdad es que es una pena para el principal partido de la oposición. Es verdad que yo creo que el Partido Popular es equidistante. Yo creo que es la palabra equidistancia a la máxima potencia, no en absolutamente todo. Pero en este caso yo no lo veo tan equidistante. O sea, quiero decir, que registraran hace apenas unos días esa moción en el Congreso no lo veo equidistante. Al contrario, lo veo como un posicionamiento cercano, en este caso, a Palestina. O sea, más que quedarte, como han intentado hacer ahora con todo el asunto de Milei, que si Tallado diciendo una cosa y luego Feijóo diciendo que bueno, que no está a favor de la escalada verbal, que eso sí que lo veo en la equidistancia a la que ellos nos tienen absolutamente acostumbrados. El reconocer, el presentar esa moción en el Congreso hace apenas unos días, cuando ya ha sucedido el 7 de octubre, yo creo que eso no es equidistante. O sea, yo creo que es directamente colocarte en ese posicionamiento. O es pretender jugar una jugada de equidistancia, que yo le voy a dar ese voto de confianza, a decir, vamos a adelantarnos al gobierno para que no traigan una moción, vamos a hacer una moción recordando que ya hay una resolución firmada en 2014 y tal. Pero entonces es de una torpeza política, no darse cuenta en qué momento estás viviendo, es lo que tú dices, perdón, lo que usted dice, porque aquí se habla de usted en esta mesa. Exactamente, muy bien. No se pueden hacer movimientos sin tener en cuenta qué es lo que realmente ha sucedido en el mundo. Es que el 7 de octubre está ahí. Entonces, es verdad que podéis decir, vamos a intentar hacer una jugada, nos adelantamos por aquí, por allá. No es el momento, ya no. El momento pudo ser. Y de todas formas, si lo hubiese hecho pensando en septiembre, bien, habría tenido un sentido, pero es que lo está haciendo a la vuelta, lo está haciendo en mayo. Y ahora mismo la situación es, cualquier reconocimiento del Estado de Palestina en este momento es bueno, la prueba la tienes, es que los primeros que dan las gracias son Hamás. O sea, Hamás es el primero que ha salido y ha dicho, le agradecemos al gobierno de España, etcétera, etcétera. Cualquier reconocimiento. Entonces, se va a aprobar el reconocimiento del Estado de Palestina con el aplauso de Hamás. ¿El Partido Popular va a votar a favor de eso? El Partido Popular no puede estar ahí. El Partido Popular tiene que estar, ni siquiera puede estar de perfil. El Partido Popular tiene que dejar muy claramente, de alguna manera, la esperanza de que si las cosas alguna vez cambiasen en España y el Partido Popular tuviese que participar en ese cambio, las cosas cambiarían realmente y que el reconocimiento del Estado palestino, tal y como se ha hecho, lo invalidaría. Y luego ya hablaríamos, cuando se volviesen efectivamente a esas circunstancias del 2014, ya lo veríamos. Pero tiene que dejarlo muy claro, porque si no, va a dar igual exactamente la alternancia en el poder, desde el punto de vista de la política internacional. Nos estamos convirtiendo día tras día en un estado de esos que llaman estado gamberro, que es una palabra que puede resultar hasta simpática, pero no es nada simpática. Ser un estado gamberro, Irán es lo que se le llama un estado gamberro, también se le llama estado gamberro. Entonces, estamos entrando en un club en el cual, por supuesto,
no vamos a ser... No se nos va a informar nunca de un tipo de información que tienen unos países que pertenecen a un club que están aliados para combatir precisamente una avalancha que existe, y se nos va a mantener al margen porque no van a tener confianza en proporcionarnos esa información. La gente no se da cuenta de hasta qué punto eso es grave. Es que nos estamos convirtiendo en una outsider completamente. Es que ese es otro punto, que no es solo ya la decisión que ha tomado Sánchez o la imagen que pueda tener el gobierno de Sánchez, es la imagen que da de España, ¿no? Que eso ya perdura, independientemente de que a lo mejor el día de mañana... Dios lo quiera, nos libremos de Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno. Esta decisión ya es algo que va a perdurar como una decisión que ha tomado el país y nos coloca directamente y nos coloca al lado de países residuales. O sea, es una decisión que ha tomado ahora mismo Irlanda, Noruega, pero ahora mismo las grandes potencias o el resto de países, Francia, Italia, bueno, Estados Unidos... O sea, ninguno está ahora mismo en esto, ¿no? En lo que ahora mismo está España. Biden ya dejó claro ayer que no se que no está de acuerdo. Es que no es solo ya todo lo que implica en lo ético, ¿no? En lo moral que hemos comentado ahora mismo y lo que supone colocarte del lado de los terroristas, ¿no? Es ya la situación geopolítica, situación internacional en la que coloca al país, y después de ya decisiones erróneas una detrás de otra que ha tomado Sánchez, pues con respecto a Marruecos, Argelia, y es utilizar básicamente las relaciones internacionales en su beneficio propio, en su beneficio electoral, que es lo que lleva haciendo Sánchez, yo creo, desde que está en el poder, y hacia dónde nos lleva eso como país, que seguirá sucediendo aunque él se vaya. Pensando que eso puede no tener consecuencias, por ejemplo, que las tiene, claro. Todo el abastecimiento de nuestra industria militar, etcétera, que nos quedamos completamente. Pero además, todo esto, hablábamos del 7 de octubre, pero es que la fecha elegida para hacer este reconocimiento es especialmente grave porque coincide cuando toda la comunidad internacional está criticando a la Corte Penal Internacional por equiparar a Benjamin Netanyahu con Sinwar, que es el malnacido líder de Hamas, en el que se le pide una orden de arresto a los dos. Entonces, mientras en nuestro país vecino, el que por cierto, con el que Pedro Sánchez ha demostrado un continuo complejo de inferioridad con Francia, están recibiendo el ministro de Asuntos Exteriores al ministro de Asuntos Exteriores israelí para decirle que cuenta con todo su apoyo ante la barbaridad que ha cometido la Corte Penal Internacional, nosotros estamos regalándole un Estado a un grupo terrorista, violador de mujeres, asesino de bebés y asesino de ancianos en paradas de autobús. Es que es una aberración absolutamente enorme, que además denota su catadura moral absoluta y denota otra vez que todos los grupúsculos estos a los que dice defender, en realidad lo que hace es utilizarles a todos ellos. A las mujeres a las que dice que va a proteger, a pesar de que libera no sé cuántos miles de violadores, por supuesto les da igual cuál es el estado de las mujeres en Palestina. Ya hemos hablado de los homosexuales, pero de los niños, de la libertad religiosa, la libertad civil. Claro, cuando el centro de la moral es lo que diga básicamente la Sharia, por una especie de cierto complejo que tienen ahora con el Islam, que es absolutamente fascinante, ¿no? El complejo mundial del wokismo con el Islam como si fuera la gran panacea. Es un poco este tema de... Pero no es complejo, es un aliado contra Occidente. Efectivamente, eso iba a decir. Que los extremos al final se acaban tocando en un único punto común, y es que son enemigos de la libertad. La propia población civil árabe, palestina o no, quiero decir, en julio del año pasado hubo unas revueltas dentro de la Franja de Gaza que fueron barridas a fuerza de bastonazo y escopeta si fuese necesario. El 31 de julio hubo unas manifestaciones, salió gente a la calle contra el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Nadie habló de eso. Aquí es verdad que estábamos todos pendientes de unas elecciones generales, analizando los resultados de unas elecciones generales que Sánchez tuvo a bien ponernos en pleno final de julio. Pero es que nadie mencionó eso, nadie alzó la voz por el pueblo palestino, y ahí hubo palestinos que fueron masacrados dentro de la Franja de Gaza por la autoridad que rige, una autoridad mafiosa y terrorista que los tiene a todos con la bota puesta sobre la cabeza, igual que se ven las imágenes de cuando llega ayuda humanitaria y se lían a tiros con la población si la población se acerca a los camiones, porque los camiones son para ellos. Primero los terroristas, los refugios son para los terroristas, la comida es para los terroristas y nadie alza la voz por esa gente, nunca. Entonces es de una hipocresía indignante. Pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. El DHA.
A, omega 3, es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, muchas noticias nos llegan desde el frente judicial y todas ellas malas para Sánchez. El juez que investiga a la mujer de Sánchez no archiva la denuncia y cita a 6 testigos, algunos de los cuales van a declarar pues el propio día, o poquito antes o poquito después de las elecciones europeas. Álvaro García Ortiz, la Fiscalía le señala como el máximo responsable del comunicado sobre el novio de Ayuso. La UCO seguirá investigando a Begoña Gómez. Ayer Sánchez dedicó, 5 minutillos de su larguísima intervención al asunto de Begoña Gómez y para decir que su mujer es una profesional honesta y que lo que se está haciendo contra ella es para quebrarle a él, a Sánchez, pero que no le van a quebrar. La verdad es que me recordó a esa escena dantesca en la que Richard Nixon hace una comparecencia cuando ha estallado el Watergate y entonces dice I'm not a crook, yo no soy un delincuente. Bueno, pues ya sabemos cómo acabó Richard Nixon, ¿no? Era un delincuente. Pero bueno, ningún delincuente va a reconocerlo, evidentemente, ni en la tribuna del Congreso ni delante de las cámaras de televisión. Ayer, en el tema de la corrupción, en el tema derivado de todo el enfrentamiento con Argentina, yo creo que estuvieron muy bien tanto Feijóo como Abascal. La pregunta es, ¿en el frente judicial a dónde creen ustedes que va a llegar el tema? Yo creo que en el frente judicial el caso de Begoña Gómez probablemente no avanzará mucho más. Lo cual no obsta en absoluto para que la responsabilidad política y moral sea suficiente como para que el presidente del gobierno tuviera que dimitir en un país normal y corriente. ¿Usted cree que no avanzará mucho más? ¿Por qué? Yo creo que no avanzará mucho más porque creo que es difícil de demostrar que en un contexto en el que, particularmente el caso de Europa, creo que es difícil de demostrar que en un contexto en el que se rescataron a prácticamente todas las aerolíneas bandera de Europa, en este caso en Europa no era la bandera, que se hubiera sido Iberia, pero sí en Francia se inyectó una cantidad descomunal de dinero a Air France, en Alemania se inyectó una cantidad absolutamente inimaginable a Lufthansa, en Italia directamente se nacionalizó Alitalia. Entonces, en un contexto en el que esto sucedía en todos los países de nuestro entorno, creo que va a resultar relativamente difícil de establecer la conexión como para que la influencia de Begoña Gómez fuera lo suficientemente decidida como para tomar esa decisión que de otra forma probablemente también se hubiera tomado. Dicho lo cual, la mujer del presidente del gobierno naturalmente no puede tener una relación directa con empresas que van a recibir un rescate del gobierno sin que eso tenga consecuencias. Y las consecuencias no tienen por qué ser judiciales. Hay muchos casos que ocurren de no corrupción económica, pero sí corrupción moral, que merecen que los gobernantes den un paso al lado. Pues en este caso es más que evidente. Es obvio que la mujer del presidente del gobierno se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente para acometer negocios privados. ¿Eso es corrupción desde el punto de vista penal? Da igual, porque nosotros no somos jueces, somos ciudadanos que tenemos que exigir que nuestros gobernantes sean
éticamente responsables, y en este caso no lo han sido. Por lo tanto, con independencia de si el caso judicial avanza o no, lo que es una obviedad es que el presidente del gobierno ha cometido una fechoría, otra más de las muchas que está haciendo, de una indecencia absoluta y por la que tiene que asumir una serie de responsabilidades personales, políticas. Yo separaría el asunto judicial que se ha iniciado como es una querella directamente contra Begoña Gómez. Y además hay que diferenciar, porque claro, hay una primera querella que presenta Manos Limpias, que me parece que no estaba muy bien armada, etcétera, etcétera. Y esa es probable que no vaya a ningún lugar, etcétera. Y del interés del Partido Socialista, y ayer se filtró un informe de la UCO, que estuvo muy bien Santiago Abascal, por cierto, cuando le dijo usted, porque tiene conocimiento de un informe de la UCO que forma parte de la investigación y de la instrucción del caso, y no tendría que tener más acceso que el que tengo yo, porque habría sido muy fácil la salida, decir, si es que lo he visto publicado en El País esta misma mañana, etcétera y tal, pero ni siquiera sabía perfectamente, tan estaba seguro de que... Pero es que al País se lo habían filtrado. Se lo había filtrado, claro. Sí, claro, pero es muy difícil, pero Sánchez fue la base de las manos y decir, yo cómo lo voy a saber, al que se lo había filtrado al País, pero no lo dijo porque realmente es que efectivamente él había tenido conocimiento de ese informe, es así. Al margen, el asunto contra Begoña Gómez, veremos si avanza o no avanza. Es difícil porque, claro, se tiene que demostrar que hubo malversación, es decir, que ella se enriqueció a cambio, y las conexiones son difíciles. Yo no diría, el asunto judicial contra ella personalmente, no sé si avanzará o no, pero gracias al asunto judicial que se ha iniciado contra ella y por las informaciones que está recabando el juez de instrucción, se está generando otra tela que está saliendo cada vez más a la luz de conexiones, de reuniones, de no sé qué, de una trama que es infinitamente más grande de lo que sería el enriquecimiento personal de Begoña Gómez, y esa trama sí puede tener trascendencia, y gracias a esta investigación que está haciendo el juez de instrucción con respecto a Koldo, porque cada vez salen más conexiones entre todos los nombres, cada día hay una nueva información y se va formando una tela y se da uno cuenta de que están todos conectados. Y son nombres como Aldama y Koldo, y el Hidalgo, y no sé quién, no sé cuánto. Y hay reuniones aquí, reuniones allá, dinero que se mueve de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Y todo eso lo está ahora mismo investigando el juez, que efectivamente ahora mismo está al principio de la instrucción y al principio de la investigación. Entonces, si ahora mismo emite el primer escrito que diga, por el momento no tengo información suficiente para investigar o para que esto vaya contra Begoña Gómez y tal, no sé cuánto, esas 3 líneas se filtran a la prensa para decir, pues ya está, resuelto el caso. La UCO no ve pruebas de criminalidad contra Begoña Gómez en este mismo momento, por ahora, pero el juez sigue instruyendo, y el juez creo que ha llamado ahora a declarar a no sé cuántas personas, lo ponía a 6 personas. Entre ellos Juan Carlos Barrabés, que era una de esas personas con las que tenía efectivamente, esas conexiones. Pero es que yo creo que más allá de la malversación es que es el delito de tráfico de influencias, ¿no? Que es lo que también se está investigando, y donde yo creo que está... esa trama donde sí creo que va a claro, tener... eso es que ahí es donde está la clave, ¿no? Y si Sánchez era también consciente, que es evidente que sí, aunque habrá que demostrarlo, de que esos negocios estaban produciendo y que los estaba llevando a cabo su mujer. Ayer en el Congreso de los Diputados no quiso dar ninguna respuesta, que yo creo que ya dice muchísimo, porque es absolutamente consciente cuando le preguntaron de que si contesta, eso ya puede ser, ya le pueden acusar por ahí. Cuando tú estás muy tranquilo de que no se ha cometido ningún tipo de delito o que todo está hecho bien, no tienes ningún problema en contestar. Cuando no contestas es porque sabes que lo que puedas decir, pues igual ahí te sacan, igual te compromete de alguna manera, que yo creo que es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. La cuestión aquí es que hay una correlación directa entre Begoña Gómez y entre esos negocios que se hicieron, ¿no? O sea, ¿por qué esos empresarios elegían? O sea, es que es muy sencillo. ¿Por qué esos empresarios elegían a Begoña Gómez para conseguir unos contratos? ¿Por qué la elegían a ella? Si no sabían, si no eran conscientes, ¿no?, de que la postura siendo mujer del presidente podía beneficiarles. ¿Por qué, curiosamente, justo los empresarios que tenían esa relación con Begoña Gómez eran los que terminaban siendo adjudicatarios de esos contratos? Claro. O sea, no sé, simplemente teniendo en cuenta esos dos puntos que son absolutamente básicos, es evidente que hay una correlación directa ahí que hay que investigar y que es un delito de tráfico. Recordemos elegía que Iñaki Urdangarín les firmase una serie de recomendaciones, claro, en un ámbito deportivo. Eso es un caso, efectivamente, es de cajón, muy análogo. Quiero decir, ¿qué experiencia especialmente profesional tenía Iñaki Urdangarín, que había sido jugador de balonmano y luego estudiaba, creo, ¿no? Yo me consta una conversación en la que una persona muy relacionada con él le preguntaron por Iñaki Urdangarín y dice, ¿está estudiando? Eso dice él. Y luego cuando se apague la luz os digo quién dijo la frase. Pero no era una persona especialmente dotada para los negocios, pero
tuvo la suerte en este mundo, etcétera, de estar muy bien relacionado. Y su firma empezó a tener un valor. Es que hay personas cuya firma tiene un determinado valor. Entonces, Begoña Gómez, que tampoco tiene, no sé si tiene más o menos formación o más o menos preparación que Iñaki Urdangarín, pero Begoña Gómez, su firma tiene valor no porque se llame Begoña Gómez o porque haya estudiado o dejado de estudiar no sé qué, sino porque es que está viviendo en la Moncloa y su marido es el presidente del gobierno de España. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y de entrada, es como dice usted siempre, don Luis, es en política, en la vía penal, rige la presunción de inocencia, pero en política rige la presunción de culpabilidad. Cuando sale un asunto como este, hay un tufo a corrupción inmediato y es usted el que tiene que salir a dar explicaciones. El presidente del gobierno no tenía que ser llamado a dar explicaciones. El presidente del gobierno tenía que convocar inmediatamente a la prensa y presentarse ante la prensa y dejar una rueda de prensa abierta con todos los medios pudiendo preguntar lo que le diese la santa gana y contestar a todas las preguntas, porque tiene que quedar absolutamente claro y nítido cuál es la relación que tiene su mujer con esas empresas y por qué se han adjudicado. Eso es en una democracia normal, como dice usted, doña Pilar. Eso es lo que tenía que pasar, porque ahora mismo, tal y como están las circunstancias, en cualquier país civilizado del mundo, este señor se tenía que haber ido. Nada más que con lo que hay, por responsabilidad política, que es distinta de la responsabilidad penal. Por eso creo que en un momento dado, con independencia de que evidentemente si el caso judicial avanza, pues ya no hay ninguna duda, creo que hay que separar ambas responsabilidades, porque en el caso en el que el caso penal decaiga, porque no hay, obviamente el derecho penal tiene que ser absolutamente garantista, y eso implica que si no hay pruebas fácticas que demuestren esta correlación, pues evidentemente no se la podrá condenar. Pero eso no obsta en absoluto para que la responsabilidad política y moral esté ahí. Y eso va con independencia de si Manos Limpias hace oír la acusación particular popular o el Papa de Roma en su versión judicial dicen que existe un delito. Porque, insisto, es que la mujer del presidente del gobierno, que además nosotros en OK Diario esta semana hemos estado publicando una serie de informaciones al respecto de su calidad académica, ¿no? Porque ella, ahora que le regalan una cátedra, pues uno se pregunta cuáles han sido sus méritos académicos. Entonces, su primer mérito académico ha sido no tener licenciatura, lo cual, pues para ser catedrática es una cosa así como un poco fascinante. Seguro que entre nuestros oyentes hay muchas personas que están batallando con la ANECA para desarrollar una carrera académica universitaria en nuestro terrible sistema funcionarial y antimérito, que es la Universidad Española. Pero Begoña Gómez pues ha recibido una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin ser licenciada. Además de eso, sus méritos académicos son la publicación de un único artículo científico que tiene 6 párrafos y que hoy o ayer, uno de estos 2 días, hemos publicado que lo plagió. Por lo tanto, bueno, en la esto de plagiar es muy habitual, ¿no? Exacto, en la firme tradición del matrimonio. Firma de la casa, eso. Del matrimonio Sánchez, pues eso, ha plagiado, ha tenido solamente un único artículo académico, no es licenciada y a pesar de ello se le ha dado una cátedra. Entonces, todo esto, que probablemente no sea corrupción penal, desde luego sí es corrupción moral, porque se están utilizando, en este caso de la Universidad Complutense, fondos públicos, porque la universidad es pública, fondos públicos para satisfacer, pues quizás no las ansias, pero sí el ocio de la mujer del presidente del gobierno y darle pues un entretenimiento y tenerla cuidada para que cuando el presidente del gobierno tenga que hacer algo, tomar alguna decisión que tenga que ver con esta universidad, con cualquiera de las instituciones privadas alrededor de las que Begoña Gómez trabaja, pues obviamente su marido pues tenga consideración por ella, ¿no? Pues si tiene consideración por Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, pues por su señora entendemos que le cuidará un poquito. Entonces todo eso requiere de una serie de análisis que va mucho más allá de la dimensión penal y que entra dentro de la dimensión moral. Recordemos además, hablando del enriquecimiento, ¿no? de Begoña Gómez, que antes yo decía, bueno, se puede ir por el delito de tráfico de influencias, pero recordemos que hay dinero de esas empresas que fueron beneficiadas que luego han patrocinado actos del IE Africa Center, ¿no? al que está al frente Begoña Gómez, por lo tanto ahí podría estar sí que estaría ese enriquecimiento. Sobre lo que comentabas antes, lo comentaba antes Borja, ¿no? Sobre la inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, que era algo que también comentaba hace unas semanas Pachi López, que decía, bueno, va a comparecer la semana pasada, va a comparecer Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre lo de Begoña, pero ¿dónde se ha visto esto? Que no que no se tenga en cuenta la presunción de inocencia, en este caso de Begoña Gómez. Es que es lo que tú dices, es que en política no es presunción de inocencia, o sea, es decencia, ¿no? Que es muy distinto. O sea, tú puedes ser inocente, pero tienes que ser absolutamente decente en tu labor y ejemplar. Por lo tanto, aquí lo que se está poniendo, lo que se está estudiando, lo que se está investigando, no es que seas inocente o no, es que tienes que ser decente y por lo tanto, cuando menos tienes que dar explicaciones de algo que
no se ha hecho bien, porque es que eso yo creo que no existe absolutamente ninguna duda de que es así. Dos noticias interesantes que leo en Twitter, una de OK Diario. Sánchez no llenó la sala del Hotel Ritz en el acto de prisa y el aforo se completó con figurantes. Mamma mía, la gente está empezando a oler que Sánchez está de salida y casi prefieren no juntarse Es que no mucho. somos conscientes del daño que ha hecho en el socialismo la reflexión de 5 días. No somos conscientes de hasta qué punto dentro del Partido Socialista ha cundido una sensación de fin de ciclo absoluta. No tanto porque pensaran que esto iba a acabar, sino porque han entendido que esto era la gran purga en realidad, en el que él ponía una especie de prueba, un juego de rol, y en ese juego de rol él desde el Palacio de la Moncloa iba analizando en una especie de tablero cuáles eran las reacciones que estaban teniendo cada uno de sus soldados para luego purgarlos a todos ellos. Entonces esto ha generado una desconfianza tan absoluta en el presidente que ahora muchos socialistas ya están en el momento de, oye, este psicópata, a ver hacia dónde nos lleva. Luego comentaremos esa noticia en relación también con la reunión ayer en la presentación donde estuvieron Felipe González, Lambán y García Paje, que sigue guardando silencio en Twitter sobre el tema de la... García Paje, creo, ¿verdad? Sí. Pero García Paje y también, es que yo me fío. Y también otra noticia que saca ahora The Objective, cánticos contra Sánchez en Buenos Aires. Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también. Bueno, no cánticos en Buenos Aires. Ayer Javier Milei hizo la presentación de su libro en un palacio, lo llenó. O sea, si estamos diciendo que llenaron con figurantes una pequeña sala para este acontecimiento de prisa para Sánchez, en comparación hay que ver las imágenes de la presentación del libro de Milei. Milei es espectacular. Nosotros lo vimos el otro día cuando sube al escenario en el Palacio de Vista Alegre. Es un showman. Es un showman. Pero ahora comentaremos, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al señor Antelo, líder de Vox en Murcia y además vicepresidente del gobierno murciano. Buenos días, don José Ángel, ¿qué tal está usted? Buenos días. ¿Se nos ha caído la conexión? Buenos días, don José Ángel Antelo. Hola, Luis, buenos días. Ha sido usted. Pero, don Borja, no me tome el pelo, hombre. Es que, no. A ver, creo que ya estamos, ¿no? Vale. Sí, es que en Murcia las conexiones nos van regular. Don José Ángel. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, por fin le escuchamos. Bueno, lo primero de todo, pedirle disculpas públicamente porque teníamos programada esta entrevista para ayer, pero al final, por la actividad parlamentaria y los anuncios de Pedro Sánchez, tuvimos que dejar en aras del directo la entrevista para hoy, a lo que no puso usted ningún problema y se lo agradezco públicamente, don José Ángel. Muchas gracias. No hay nada que disculpar, todo lo contrario. Bueno, don José Ángel, me gustaría preguntarle por dos cosas. Primero, por lo que ha sido este fin de semana el Viva 24, en su opinión, desde luego, revuelo ha causado todo. Bueno, yo creo que pocos líderes, por no decir ninguno, tienen la capacidad que tiene Santiago Abascal para reunir a tantos líderes internacionales, líderes que defienden la soberanía de las naciones, que están en contra de la Agenda 2030 y que están en contra del socialismo. Y ese es el cemento, ¿no? Después cada uno, pues lógicamente, tiene sus particularidades, cada uno defiende a lo mejor cosas diferentes en sus países, pero en lo importante, en ponernos de acuerdo contra el socialismo, pues ahí nadie ha tejido la alianza, ha tejido Santiago Abascal, lo que demuestra una vez más la fuerza de Vox, y por supuesto que el acto del Viva 24 es un auténtico éxito, ¿no? Un Palacio de Vista Alegre a reventar, con muchos problemas, porque era lógico, ¿no? A la hora de la entrada, por todo el tema de la seguridad, que había que garantizar, pero yo creo que fue un acto que queda en la retina de todos los que estuvimos allí, además una hermandad, ¿no? Entre todas las provincias, con todas las actividades que había previas al cierre, que fue el domingo, y yo creo que la única palabra que se puede definir es éxito rotundo, ¿no? Los que hemos vivido allí, y además todos los discursos yo creo que estuvieron muy bien encaminados en la lucha contra el socialismo y en la alianza del resto de naciones contra las políticas que nos están llevando especialmente en Europa pues a acabar con nuestro campo, con esa alianza de facto entre socialistas y populares, que votan el 90% de las veces lo mismo. Yo creo que ninguna persona tiene incluso tanta compatibilidad con sus propias parejas, ¿no? Pues eso es lo que hay, y frente a ello pues solo hay una alternativa,
que es Vox, que viene a defender pues al campo, a la industria, a los trabajadores, la seguridad en nuestras calles, y no sale aquí inmigración ilegal y masiva, que la que pretenden implantarnos de manera perenne en nuestra nación, ¿no? Don José Ángel, me gustaría que nos contara usted cómo está siendo la experiencia de gobierno en Murcia, la experiencia conjunta de gobierno, porque fue un parto largo el intentar hacer ese gobierno de coalición. Al final salió adelante, no sin muchos dimes y diretes. ¿Cómo van las cosas después de ya tantos meses de colaboración en el gobierno? Bueno, como bien acabas de decir, fue un parto largo, ¿no? Yo creo que al final las matemáticas, el sentido común y lo que quería la región de Murcia, pues se puso encima de la mesa. Un gobierno sensato, un gobierno que respete el resultado electoral, y bueno, yo creo que ha ido bien. Es verdad que hemos tenido ese enfrentamiento con la ley de Mar Menor, que es una ley que, bueno, pues que criminaliza nuestro campo y que olvida absolutamente los saneamientos, que ya hay un montón de informes científicos que dicen que el gran problema de Mar Menor son los saneamientos, ¿no? Es verdad que acto seguido pues se han abierto a reformar la ley del Mar Menor, y hemos quedado en que esto sea así en septiembre, y esperemos que nuestro socio pues cumpla con la palabra. Nosotros siempre cumplimos con la palabra, con lo cual en este aspecto somos muy previsibles, ¿no? Pero quitando esto... Bueno, por centrar lo que está usted diciendo, porque quizá muchos de nuestros oyentes no son conscientes de cuál es la problemática ahora mismo en Murcia con lo del Mar Menor. Básicamente, si no entiendo mal, es que ha habido interés por parte de algunos en echar la culpa de la contaminación del Mar Menor o de los problemas medioambientales que tenga el Mar Menor a la agricultura y a la ganadería, mientras que al final se ha demostrado con estudios científicos que acaban de ser publicados hace poco que es la falta de depuración de aguas urbanas la que está generando esos problemas en el Mar Menor, como ustedes llevaban diciendo tiempo, y en consecuencia se va a proceder. El Partido Popular ha accedido a la petición de Vox de en septiembre reformar la ley del Mar Menor. Es así, ¿no? Es así, correcto. Es más, la ley actual de Mar Menor lo único que hace es señalar en exclusiva a la agricultura, a la ganadería, y lógicamente impedirles de facto el funcionar, ¿no? Además, vino aquí el mayor experto en aguas contaminadas del mundo, que es Brian Lapointe, que yo creo que nadie debería poner su criterio en solfa, y dijo claramente que el gran problema que tiene Mar Menor son sus saneamientos, ¿no? Hay que entender que son los saneamientos unitarios, no son separativos, cuando la ley dice que tienen que ser separativos, las aguas fecales por un lado, las aguas pluviales por otro, y que las depuradoras pues no hacen su trabajo como debían hacerlo. Hay que mejorar la situación, hay que hacer todos un esfuerzo para recuperar un enclave que es único y evidentemente hacerlo compatible con todas las actividades. Eso es lo que pide la región de Murcia y lo que pide la sensatez. ¿Cómo es la relación personal con el presidente de Murcia, López Miras? Bueno, mi relación con él, aunque choque, siempre en el ámbito personal siempre fue buena, ¿no? Es verdad que cuando se conformó el gobierno de coalición, pues lógicamente dejamos de hablar durante muchísimo tiempo, porque si no íbamos a hacer enfrentamiento, pues el posicionamiento que tenían no era lógico, y más que decir que no era lógico era una imposición de Feijóo de decir, bueno, vamos a utilizar la región de Murcia de campo de pruebas para mis debates con Pedro Sánchez. Yo creo que la región de Murcia no está para utilizarla de campo de pruebas para los debates de Feijóo con Pedro Sánchez en esos cara a cara, porque es lo suficientemente importante como para que ya tuviese un gobierno fuerte, serio y estable desde el principio, que era lo que a evidencia de todos iba a suceder. Y si no iba a suceder eso, iba a suceder una repetición electoral que nadie quería, pero que evidentemente si nos abocaba el Partido Popular por sus egoísmos y sus tacticismos electorales, pues lógicamente la íbamos a coger, ¿no? Una duda, porque estábamos aquí discutiendo antes de unas declaraciones de López Miras ayer sobre el reconocimiento del Estado palestino. No me ha quedado claro, ¿López Miras está a favor o en contra del Estado palestino? Bueno, yo las he visto también, y bueno, lo que publican los medios de comunicación parece que él está a favor. Nosotros hemos sacado un comunicado de vicepresidencia apoyando al Estado de Israel y lógicamente señalando a Pedro Sánchez como lo que es aliado de todo terrorismo nacional e internacional. Yo creo que Israel es una barrera frente a la barbarie, es una barrera de libertad, un Estado democrático que tiene derecho a defenderse frente a unos crímenes y unos actos terroristas atroces como los que hemos visto y las imágenes que hemos visto a lo largo y
ancho del mundo. Ese es nuestro posicionamiento y ese posicionamiento fue el que marcamos ayer desde la vicepresidencia. Con respecto a otro de los problemas, pues más en boca de todos en estos últimos meses, ¿cómo está el asunto de la inmigración ilegal y de la inseguridad en Murcia? Pues la inmigración ilegal en la seguridad de Murcia somos la segunda región con más inmigración ilegal, somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal en España. La inseguridad no ha parado de crecer. Los datos del año 2023 del propio Ministerio del Interior dicen que el 50% de las violaciones que se cometen en la región de Murcia son a manos de extranjeros. Ha aumentado los homicidios un 90%. En fin, son datos que son y cifras que son espantosas, ¿no? En los primeros meses del año, nosotros que tenemos el 112, que lógicamente la central de llamadas de cualquier emergencia, ha aumentado las llamadas en temas de seguridad ciudadana un 18% respecto ya al año 2023, que los números son dantescos, ¿no? Ayer mismo yo estaba en una estación de autobuses de Murcia, en la cual los propios vigilantes me comentaban que a una mujer, a una vigilante de seguridad, le metían una paliza entre 5 y que 7 africanos intentaron violarla ese mismo día, ¿no? Llegan autobuses con inmigrantes ilegales, con menas, que nada más bajar se ponen a pelearse entre ellos, a delinquir, y esto lo cuentan los propios vigilantes y los propios conductores, al cual algún en este caso inmigrante ilegal, se subió al autobús, echó al conductor y se montó encima del autobús, pero por suerte nuestros vigilantes consiguieron reducirlo y sacarlo del autobús que se había montado en ese autobús, ¿no? Yo creo que la situación de la región de Murcia merece una reflexión en el ámbito de seguridad. Nuestras fuerzas y cuerpos policiales están desmanteladas. Hablas con la Guardia Civil, hablas con la Policía Nacional y lo que te encuentran pues es casi mejor ni contarlo. Respecto a lo que estamos haciendo nosotros del gobierno regional, bueno, pues hemos hecho la mayor inversión de la historia en seguridad y en emergencias, sabiendo que al final ponemos los recursos para que los ayuntamientos pues lógicamente contraten a más policías locales, tengan mejores medios, mejores chalecos antibalas, pero es su decisión y es su implicación la que tienen que lógicamente implementar y saber que la seguridad es un pilar fundamental y primordial de nuestra seguridad. Por otro lado, encontramos con delegación de gobierno que no está dispuesta a colaborar ni tener un mínimo de lealtad, que está más preocupada de amnistiar a delincuentes que de perseguirlos. Don José Ángel, una última pregunta, que es más que nada una curiosidad personal, por a ver si me ahorra usted el trabajo de irme yo a comprobar la información. ¿Queda algún ayuntamiento en Murcia que esté gobernado por el PSOE? Sí, por desgracia sí. Hay algunos con mayoría absoluta. Por poco, pero por mayoría absoluta. Bueno, pues nada, habrá que poner remedio a ello, digo yo, en sucesivas elecciones. En las próximas elecciones le pondremos remedio. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Ángel, por atendernos y gracias por haber sido comprensivo con el haber tenido que pasar la entrevista de ayer a hoy. Un abrazo. Muchas gracias, don Luis, un abrazo. Bueno, les decía que quería comentar algunas noticias de última hora. Por ejemplo, el Partido Socialista acaba de retirar la ley del suelo para evitar su segunda derrota parlamentaria en pocos días, lo cual pues no habla muy bien de la estabilidad de un gobierno donde los de Sumar parece que se han dado cuenta de que necesitan escenificar enfrentamientos con el Partido Socialista si quieren aspirar a tener algún eurodiputado el 9 de junio, que yo dudo que lo tengan. Es muy relevante lo que pasó el otro día con la ley que presentó el Partido Socialista de blanqueamiento propio sobre su tendencia a emplear o de utilizar el servicio de las prostitutas. Porque lo que presentó el otro día el Partido Socialista, que era una ley contra el proxenetismo, que de facto lo que buscaba era penalizar la prostitución. El Partido Socialista. El Partido Socialista, claro, por eso, que era una ley de autoblanqueo, porque ellos saben que pase lo que pase, igual que de manera probablemente injusta, no, abiertamente injusta. Cuando uno piensa en la corrupción del PP, piensa en los trajes de Camps, cuando en realidad es muy injusto, porque evidentemente, primero porque casos infinitamente más graves han ocurrido, pero luego además que es una absoluta, además de tontería, una indignidad todo lo que le han hecho durante todos estos años. Pero bueno, igual que en el PP se ha sentado este tema de que cuando uno piensa en la corrupción piensa en los trajes de Camps, en el PSOE se ha sentado la idea de la cocaína y de las prostitutas, bueno, cocaínas en plural también, de la cocaína y las prostitutas y el marisco efectivamente
en la corrupción socialista. Entonces ellos presentan esta ley en la que ahora dicen que quieren abolir la prostitución, a pesar de que sean los usuarios premium, tarjeta platino de usuario de las prostitutas del mundo unido, y reciben una derrota parlamentaria sin igual, en la que unos por abolicionistas más allá de lo que planteaba el PSOE, otros por regulacionistas, si es que este palabra extraño existe, y otros directamente por odio al gobierno, les han tumbado esta ley. Y pretendían volver a hacerlo efectivamente con la ley del suelo, pero es que les va a volver a pasar en un montón de ocasiones porque, como decía don Luis, de repente Sumar ha entendido que están en una situación muy compleja, muy compleja, porque Pedro Sánchez, si está cada vez destruyendo más su lado del centro, pero ha entendido que si es capaz de arrasar con su lado izquierdo, va a ganar las elecciones una y otra vez por incomparecencia del rival. Entonces, en este caso, cuidado, porque la legislatura se le va a poner interesante. Totalmente. Yo, de hecho, invitaría a Sumar, ya que van a votar la moción de Sánchez y ya que van a apoyar la moción de Sánchez sobre el reconocimiento de Palestina, etcétera y tal, yo invitaría a Sumar a que no aceptasen el reconocimiento de Palestina si no va unido al reconocimiento del Sáhara, etcétera y tal. Quiero decir que ellos tienen unas reivindicaciones que son históricas, que Sánchez ha traicionado, evidentemente, y Sumar debería hacer fuerza ahí. Yo espero que la haga, sinceramente, porque si no van a defraudar a sus propios electores de manera no la va que... a hacer. No sé, pero yo los invito, espero que lo hagan, porque me gustaría mucho verlos. Ninguna esperanza. Pero deberían, por lo que está diciendo doña Pilar, porque efectivamente, porque es que si no tienen una posición propia, Sánchez se los va comiendo poco a poco, les va robando toda su agenda. Pero es que está en eso, es lo que yo también comentaba antes con lo del reconocimiento de Palestina, ¿no? Que al final lo que quiere es terminar de absorber absolutamente ya a Sumar, y por eso yo creo que también es muy importante lo que se vote y lo que ocurra en las elecciones europeas, porque ahora mismo es evidente, y Sánchez sabe que cada día que pasa es más evidente aún, que es incapaz de sacar adelante nada, o sea, por la inestabilidad que hay ahora mismo en el gobierno. Pero ojo a lo que pueda pasar en las elecciones europeas, porque como haya un buen resultado del Partido Socialista en las elecciones europeas, que bueno, esperemos que no, y de momento lo que dicen las encuestas es que no va a ser así, yo veo a Sánchez incluso capaz de decir, nos vamos a elecciones generales para que yo pueda ahora ya terminar, ¿no?, de destruir en este caso a Sumar, y pueda yo volver a formar un gobierno, pero en este caso con aún más con más votos y con más aglutinando más poder. Tiene que estar muy seguro de cuál va a ser. Tendría que estar muy seguro, pero generales. Yo creo que por eso es tan importante que hay españoles que a lo mejor dicen, bueno, es que las elecciones europeas, esto realmente ¿qué importa, no? Bueno, las elecciones europeas importan muchísimo, o sea, no solo también por todo lo que se aprueba en el Parlamento Europeo, sino también por las consecuencias directas que también puede tener en el gobierno nacional. Las elecciones europeas tienen una particularidad, y es cierto, yo creo que está haciendo bien Vox en marcar muy claramente en qué consiste el voto en las elecciones europeas, y creo que ayer o antes de ayer Germán Tech lo dijo en la Pompeu Fabra, había un coloquio al respecto. Y es que aquellas declaraciones de Pons en el último debate que hubo, creo que era para las elecciones generales, creo que era aquello, no sé qué, en el que remarcó muy claramente y dijo que es que ellos son socios de él, que una cosa es la política nacional y otra cosa es la política europea. Entonces, en las elecciones europeas la gente tiene que dejar claro que todo esto que sucede dentro de nuestras fronteras, toda la pelea que puede haber entre Partido Popular y Partido Socialista en un momento dado, que puede ser más creíble o menos creíble, o si todos comparten una agenda, o que al margen de eso, en este momento, el 9 de junio no se está votando eso. La gente no puede ir a las elecciones europeas votando en clave nacional. No es una pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista forman un bloque, o han estado formando un bloque, que vota el 90% de las resoluciones que vienen retratadas a través de las dos caras más conocidas de aquí, que son Borrell y von der Leyen. La Agenda 2030, por cierto, que se aprobó durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando tenía el Pacto Verde, que se aprobó absoluta. justo antes de que nos fuéramos todos a casa por la pandemia, etcétera, etcétera, y se coló de redondo. Y el único partido que votó en contra de eso fue Vox. Es muy importante que sepamos que las políticas que se aplican en Europa, las políticas que están destrozando el campo, las políticas que nos están impidiendo prosperar y que están haciendo daño en España, son políticas que están acordadas conjuntamente por Partido Popular y por Partido Socialista en las instituciones europeas, y en esa clave es en la que hay que ir a votar el 9 de junio. Uno puede perfectamente considerar que Feijóo es una opción para el Palacio de la Moncloa y votar a Feijóo en las elecciones generales, pero a la hora de votar para el Parlamento Europeo debería pensárselo dos veces y debería tener en cuenta que Feijóo en el Parlamento Europeo
en realidad va de la mano de Sánchez. El 90% de las ocasiones. Y esto es una cosa que es necesario remarcar. Hoy que empieza la campaña es necesario remarcar a lo largo de toda esta campaña. Y luego que cada cual decida su voto, por supuesto. Ya que sacabas el tema de González Pons, González Porn, no sé si habéis visto, si han visto las imágenes de... salían también en una radio, ahora mismo no sé, otra cadena cuál era, y salía con la mano colocada en la frente. Yo lo vi. Y bueno, es una pena que no... Bueno, sí que nos están viendo porque aquí hay cámaras y por lo tanto nos pueden ver, pero salía con la mano en la frente... súper compungido. Cuando hizo las declaraciones refiriéndose a lo de Milei, a las declaraciones de Javier Milei, además a Milei, presidente electo. Sí, a mí sí. es que pude ver ayer las imágenes y la verdad que bueno, iba a decir, me sorprendió muchísimo. No, vamos a ver, de González Pons la verdad que tampoco pena, dije, ¿cómo lo llevan me ahí sorprende, sin un café con sal pero ya verle con la mano en la cabeza y diciendo que bueno, que estaba súper triste, ¿no? Que le habían afectado mucho, que la escalada verbal, ¿no? Que llegue el presidente Milei llame corrupta en un acto de partido a la presidenta del gobierno. Bueno, es que debería comentar porque justo como se acaba el tema. El partido socialista... González Pons es el que tenía el hijo que era representante de la empresa gasística rusa en España, Gazprom, ¿no? Sí. El mismo. Sí. Y el que también escribe libros así un poco subidos, románticos, subidos de todo. Que han colgado las redes hasta ahí, no... Me gustaría saber cuántos ha vendido. Yo no lo he comprado. Pues porque ha publicado un segundo. O sea, después del pornográfico primero, de nombre Ellas, claro, esto de la literatura de González Pons es un asunto que a mí me fascina, de verdad, y entonces he estudiado mucho al respecto. Publicó su primera novela de nombre Ellas, publicó su segunda novela de nombre El escaño de Satanás, que es una cosa así como... esotérica. Es el Código Da Vinci versión Pons. Más o menos. Y ahora va a publicar una tercera novela apasionante que eso no me ha respondido. ¿Cuántos ha vendido? No, pues los suficientes como para tener una segunda y tercera entrega. Uy, no, perdone. Bueno, no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. Yo es que lo digo porque siempre pienso en los 800.000 euros de adelanto que dicen que cobró Bono por sus memorias. O sea, para cobrar 800.000 euros de adelanto, ¿usted sabe la cantidad de ejemplares que hay que vender? Vamos, pues mínimo cerca del 500.000 ejemplares. A Bono le va vendió Bono le va francamente bien. ¿Vendió Bono 500.000 de ejemplares? En ningún escenario. Lo dudo mucho. Entonces, ¿qué motivos podría tener una editorial para darle a Bono 800.000 euros de adelanto? Si es que es verdad esa información que se publicó en su día. Solo se me ocurren explicaciones malévolas. ¿Qué quiere usted que le diga? Y por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuántos libros ha vendido González Pons? Es que los murcianos somos mejor pensados que ya lo sé, el resto de los españoles. Usted es una buena persona, no como yo, hombre. Exacto, Bueno, yo creo que tenemos que recurrir a los consejos sabios de doña Carmen Carbonell, que nos trae la opinión de los oyentes. A mí es que esas cosas del mundo editorial me fascinan en los políticos, porque si uno se pone a pensar mal, son una forma perfecta los contratos editoriales de memorias para pagar servicios prestados. Sí. Oiga, un buen adelanto. Hay mercados que bueno, ojalá, para Esteban González Pons, ojalá su primer libro fuera un libro de memorias, porque hubiera tenido una vida absolutamente fascinante que a la que imagino que aspira escribiendo ese tipo de novela. O sea que memorias, para su desgracia, no eran. Bueno, a saber. Yo recuerdo una frase que hablaba del olor a la leche hervida, que es que eso no se me ha podido... O sea, de verdad, ¿eh? Yo trabajaba en un programa de libros y de verdad que fue un trabajo muy duro, ¿eh? Leer ese volumen. ¿Lo leísteis y todo? Sí, hicimos ¿no? Porque siempre es bueno leerlo antes de opinar y la verdad es que había esas... Pero por eso, le habría encantado que fueran memorias en el fondo. Sí. O sea, él querría poner algo así como basado en una historia real. Me da la sensación de que no era así. Pero bueno, en fin, esta pequeña maldad que me he permitido. ¿Cómo son ustedes en esta mesa? Que es que me ponen el... Regalo de cumpleaños. Yo ahí en visto. Creo que no ha tenido tiempo a responder a todas las felicitaciones que le han llegado. Efectivamente, se lo he dicho a don Borja Montoro. La verdad es que gracias a Luis del Pino, que por poco me convierte en trending topic nacional con lo de mi cumpleaños, he recibido un montón de felicitaciones. ¿Ahí es hoy? Fue el 21. Ay, pues muchas felicidades. O sea que muchas felicidades a todos los que están aquí presentes y por supuesto a todos los seguidores de ese programa que se hicieron eco de mi cumpleaños, de mi 25 cumpleaños, otro año más. Que eso es también
también muy importante. Bueno, voy con la libre encuesta que hemos lanzado esta mañana. Hoy les preguntábamos, lógicamente, por la decisión de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino. La pregunta concretamente era la siguiente: ¿qué le parece la decisión de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino? Lo dijimos ya en cuanto escuchamos esas palabras y vamos a ir por ahí en esa libre encuesta. Opciones disponibles: una decisión magnífica, una decisión adecuada, una decisión inadecuada o una decisión asquerosa. Don Luis, hay muchos que han dicho que lo de la primera opción, lo de la decisión magnífica, eso, o sea, es que ni se plantea, ¿no? Ahí ha estado usted casi troll, como se suele decir, con esas opciones. Bueno, pues alguno ha habido que ha votado por esa opción, ¿no? Bueno, efectivamente, voy a empezar por las de menos, ¿no? Hay un 1% que consideran que es una opción magnífica y otro 1% que considera que es una opción adecuada. La segunda opción más votada es la opción de inadecuada, con un 15% de los apoyos, y el 83% de los encuestados considera que es una opción asquerosa. Una decisión, la de Pedro Sánchez, asquerosa, de reconocer al Estado palestino. Y atención, porque los comentarios van un poco por esa línea. En el caso de X, del antiguo Twitter, encuentro comentarios como el de Adam Patricio, que dice que para él es terrible, de lo más horrendo que se puede hacer, sabiendo que Palestina es un invento del egipcio Yasser Arafat para hacer la nación. Julio Cárdenas Ciscar añade que es normal con un sujeto que pacta con terroristas. Alguien que se hace llamar Caperucita Wall 1 considera que Israel debería responderle con Pegasus y todo lo que sepan. Este tío nos mete en un buen lío internacional. Y Fausto Mochales también en Twitter dice que esa decisión del gobierno es simplemente traicionar a España y a los países que luchan contra el terrorismo. Es una manera de apoyar directamente al terrorismo islamista de Hamás. Termina mandando este oyente, este seguidor, su apoyo a Israel desde esta red social, apoyo al que nos sumamos. En Radio Libertad, en YouTube, Bego20 nos cuenta su teoría. Dice: sabe que está de salida, dejará al país en quiebra, nos quiere meter en una guerra con Israel para culparle del hundimiento de España. Una guerra es su única salida. Alguien que se hace llamar M.C. dice que el buenismo de nuestro gobierno está destruyendo España. Y alguien que se hace llamar el segundo reino Las Plantas dice que reconocer el Estado de Palestina es reconocer un Estado terrorista. Leo Bierzo añade que Sánchez quita la embajada de Argentina para dársela a Hamás. Ojo esos movimientos, ¿no?, diplomáticos. Y termino con algún comentario también de El Toro TV en YouTube. Dice Juan Ignacio que mucho está tardando Israel en convertir la Franja de Gaza en un trozo más del desierto del Negev, que es un desierto muy conocido, para quien no lo sepa, que está precisamente en Israel, una vasta extensión, pues en la que prácticamente no hay nada. Israel precisamente no hace eso. Claro. Israel ocupa la Franja de Gaza tratando de preservar al máximo las vidas de civiles, cosa que no hace ningún otro ejército del mundo. El ejército israelí precisamente tenía localizado con un dron a un terrorista y estaba el terrorista hablando con un niño que estaba al lado en bicicleta y lo tenían a tiro. Si hubiese sido esto que cuentan que es habría lanzado el pepino directamente y lo habría matado. Estuvieron esperando si hubiese sido Hamás o si hubiese sido la caricatura que la gente se empeña en hacer destructiva de Israel. Y estuvieron esperando hasta que el niño se fue, etcétera y tal, y luego cuando ya se aseguraron de que el terrorista estaba solo es cuando lanzaron su fuego, por supuesto. A mí me gusta... Diga. No es usted el director. No, pero soy el director y le digo que diga. Perdón, es que al hilo porque es el final de legislatura y lo que está haciendo y lo que va a destruir, y si vamos a entrar, evidentemente no vamos a entrar en guerra con Israel, porque Israel no tiene ninguna gana de ver. Otra cosa es que tenga medios para hacernos daño por algún otro lugar, que los tiene, y es un país muy, muy influyente y muy poderoso. Pero al margen de todo eso, y sobre si se enfrenta con Israel, si se enfrenta con Milei, ayer por la noche escuchaba a un analista de política internacional muy reputado, cuya opinión yo respeto mucho, etcétera, y hablaba de toda esta disputa con Milei, etcétera, etcétera, le conviene a Sánchez. Eso es lo que él decía. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que no. Pues para convenirle, ayer en el Congreso casi lo orilló el tema. Por eso se lo quería preguntar a usted la opinión. Porque yo lo escuchaba y no estoy tan de acuerdo. Pienso que probablemente él piensa que sí, o que inició la disputa con Milei y dijo, hombre, esto me va a salir bien, porque el papel de víctima, de alguna manera, lo que venía a comentar era que el papel de víctima y el papel de la amenaza de la ultraderecha y presentar... Primero es que yo creo que se perciba a Javier Milei como ultraderecha no es tan sencillo, en absoluto. A mí me hizo gracia ayer, había un tuit de Pablo Echenique, no sé si lo habrá dejado, lo habrá quitado, se habrá dado cuenta de hasta qué punto es una barbaridad y un disparate, porque Pablo Echenique ayer hubo una decisión del gobierno Milei de cortar
publicidad o gastos, etcétera, a las radios y televisiones públicas en Argentina. Y entonces esto, Echenique lo colgaba diciendo: el clásico gesto del totalitarismo contra los medios de comunicación. Y digo, vamos a ver, los totalitarios lo que hacen es acabar con los medios privados. Los medios públicos los alimentan porque son sus aplaudidores oficiales. Y cuando una persona acaba con los medios públicos se está desproviendo de armas. En realidad, a Milei le interesaría tener un montón de gente y chaurrondos argentinos aplaudiéndole todas las mañanas. ¿Qué sentido tiene cerrar medios públicos cuando los podía tener bebiendo de su mano? Es un gesto más precisamente de que es una persona absolutamente de totalitario, no tiene nada, si no los estaría alimentando. Bueno, muchísimas gracias, doña Pilar Rodríguez Los Santos, que veo que hasta pone usted mensajes en inglés en las redes. Hay que servir para todo, para un roto y para un Doña Rebeca Crespo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y don Borja Montoro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues con una vieja conocida de todos ustedes, la doctora Iradier. El Toro TV también es Radio Libertad.